Nada, queríamos hablar contigo así de una manera informal, ¿no? Para conocer un poco tu opinión, porque como una persona que está investigando, que está conociendo este tema, ¿no? De la adopción abierta. Sabes que en España ya se contempla desde hace 2 años como una fórmula, se contempla vía legislativa, eh, pero no sabemos muy bien pues cuál es la incidencia de esta modalidad y menos aún pues resultados de algún tipo de evaluación de cómo se está desarrollando el proceso, ¿no? Esta opción de la adopción abierta sí que es una realidad en otros países, ¿no? ¿Qué sabemos en qué consiste y qué sabemos exactamente de cómo se está desarrollando? ¿Te refieres aquí a España o a otros países? Otros países que Eh, llevan mucho sí, tiempo. yo, bueno, lo que he podido estar estudiando es que, por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? Que en los países más anglosajones sí que tienen también una larga tradición en cuanto a la adopción y también a la adopción abierta, y lo que se contempla no tiene que ser necesariamente un contacto directo, ¿no? Entre la familia adoptiva, la persona adoptada y la familia de nacimiento, sino que, bueno, siempre puede haber esta figura de mediador mediante agencias en Reino Unido, en Australia, pero sí que es cierto que aquí, en España, bueno, faltan estos, ¿no? Aún los mecanismos y los protocolos para que se ponga en marcha todo más en la práctica. O sea, dices que lo habitual es, pues eso, que haya conocimiento, que haya información, que haya conocimiento sobre quién es tu familia biológica, que sepas de ellos, ¿no? No Exacto, pierdas el contacto, aunque sea a través de una tercera persona. exacto. Y puede ser a través de intercambio de cartas, de fotografías cada X tiempo. em, pero bueno, sí, la parte importante creo es el hecho de saber, ¿no? Quiénes son sí, quiénes son tu familia biológica. Desde tu punto de vista, como investigadora y como protagonista, eh, es importante esta, esta circunstancia, esta información, este contacto. A mí me parece que es esencial y es básicamente por una de las razones que empecé el doctorado sobre este tema. Yo lo hago sobre adopción internacional. Cogí como Nepal como ejemplo. Am, sí, o sea, a mí me parece que es una clave fundamental en la práctica de la adopción, y ya lo enfoco más aparte de por temas identitarios, por temas de construcción de tu persona, también como un derecho, ¿no? Tuyo como una persona adoptada a conocer o a disponer de esa adopción, de esa información. Cómo lo viven las familias, la familia biológica, la familia adoptiva? En mi caso, lo que me he encontrado es que las familias adoptivas que tienen niños de Nepal están muy abiertos con el tema. O sea, se habla mucho el tema de la adopción, se habla mucho de la historia antes de la adopción, y la mayoría de las que con las que me he encontrado em, están abiertas, ¿no? En un futuro a poder viajar al país y a poder buscar a la familia. Em, por el otro lado, las familias de Nepal están
encantadas cuando ese hijo los va a buscar. E incluso en mi caso, me he encontrado familias que hacen la búsqueda desde Nepal. Y bueno, se encuentran con diferentes mecanismos que complican todo el proceso. Y lo que ha pasado estos años es que han recurrido a mí para que yo pueda contactar a chicos que están en España, porque a la que ven que hay alguien, ¿no?, que viene de España, que puede ayudarles en este tema, pues allí están insistiendo y que, bueno, querían quedar conmigo para hablar, para contar su historia, qué pasó. Y bueno, están en este proceso de poder estar en contacto con los hijos. En el caso de la adopción internacional, no sé si hay gente que plantea la necesidad de replantearse un poco la adopción internacional, de cara a que la visión que tenemos desde Occidente es totalmente diferente a los países, sobre todo países en vía de desarrollo, subdesarrollados. ¿Cómo viene la familia? Tú conoces más el caso de Nepal. ¿Cómo viene la familia de origen el tema de la adopción? ¿O qué diferencias ves con respecto a la familia adoptiva y la visión de la adopción internacional aquí en Europa, en España? Sí, yo creo que Nepal también es otro ejemplo en los que la adopción realmente, o sea, cuando las familias dejan a esos niños en un centro o en una institución, primero de todo, muchas veces son para que tengan una mejor educación, para que tengan mejores posibilidades, ¿no? Y en aquellos casos en los que son conscientes de que ese hijo puede ir fuera del país mediante la adopción, eh, ellos piensan que van a poder estar en contacto. Entonces no saben, ¿no? Esta noción, o no se les explica esta noción de la adopción cerrada, la ruptura, ¿no?, de lazos que van a tener con sus hijos. Y es por uno de los motivos, creo que luego, una vez la familia sabe que ese hijo o hija está fuera del país, ha sido adoptado, empiezan a buscar y a intentar ponerse en contacto con ellos, ¿no? Porque no, mm, sí, porque contemplan la posibilidad de que ese hijo, de que puedan tener contacto con ese hijo o hija, o que incluso esa persona va a volver a los 17 y 18 años, va a volver en su búsqueda. Y muchas veces eso tampoco pasa porque los nenes no saben, ¿no? O no tienen conocimiento de que pueda existir esa familia. Que conoce un poco, además del tema de Nepal, cuál es la situación en otros países donde se adopta y en otros países de donde salen los niños? ¿A qué te refieres? Sí, ¿cómo es la adopción abierta en otros países, en Estados Unidos, en Australia, en Canadá? ¿Cuál es el formato? ¿Cómo es el formato? ¿Cómo se hace? Tú hablabas de que hay distintas modalidades, ¿no? Desde enviar una fotografía o mantener contacto por carta. Sí. ¿Y qué opciones más? Yo lo que sé es que en los países donde está ya bien regulado es que está funcionando muy bien, porque Por ejemplo, según tu experiencia y lo que estás ahora analizando, países donde haya ya una tradición y una experiencia funcionando. Estados Unidos, Reino Unido, Australia también. Creo que son los 3 donde creo que están funcionando más. Y lo que te comentaba, ¿no? Puede ir desde un contacto directo entre las familias, donde cada una de las familias pues tiene que saber su posición, ¿no? Desde el contacto directo o un contacto más mediado a través de agencias, a través de mediadores sociales. Y desde tu punto de vista como adoptada,
¿Qué ventajas crees que incorpora la adopción abierta para los niños y niñas adolescentes adoptados, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas, ¿no?, que tú consideras que son necesarias? Yo creo que una de las ventajas, o sea, repercute en la construcción de tu personalidad, ¿no? De tu identidad. Y es por el hecho de saber o de tener información de esa familia de la que tú provienes. Luego es cierto que cuando tú llevas años viviendo con una familia, como en mi caso, que son casi ya 21, tu familia, bueno, mi familia es mi familia adoptiva, ¿no? Pero no puedo olvidar que yo tengo una familia de origen. Entonces, creo que ayuda, ¿no?, a incorporar diferentes aspectos de nuestra identidad. Una identidad más positiva. Y luego también, claro, en términos de derechos, ¿no? De derechos de las tres partes, de tener conocimiento de esta información. Desde tu punto de vista, ¿quién tiene derecho a decidir qué modalidad o qué fórmula es la que se propone o la que se adopta en una familia? Para mí, yo creo que tiene que ser una decisión consensuada con la persona adoptada. O sea, eso lo tengo muy claro. El punto central tiene que ser esa persona, porque al fin y al cabo es su vida, ¿no?, la que está, digamos, la que se va a ver influida por estos cambios, por estas decisiones. Entonces, supongo que, bueno, pues si es mayor de edad, pues tendrá una decisión más autónoma, pero yo creo que tiene que ser una decisión consensuada con esta persona. O sea, el derecho a la primacía de la decisión de la persona adoptada. Eso nos llevaría bueno, nos llevaría a una edad, ¿no? ¿Qué hacemos con los niños pequeños, no? O sea, lo que yo creo es que aunque seas menor de edad, en este caso menor de edad legal, esta persona tiene que tener sus derechos a poder hablar sobre el tema y hablar con la familia de forma consensuada, y que la familia pueda escuchar, ¿no?, su opinión. Y es una de las cosas por las que, bueno, yo estoy intentando también dar voz, ¿no?, a niños más pequeños que están, por ejemplo, en mi trabajo tengo niños de 9, 10 años que han querido hablar conmigo junto con sus familias y expresar, ¿no?, su voluntad de saber, de buscar, porque creo que nuestra necesidad no surge cuando tenemos 18 o decimos: mira, ya puedo, ¿no?, ir a preguntar por mi familia. Eso es una cosa que se va construyendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, creo que es importante escuchar, ¿no?, a esos niños en cualquier etapa de su vida. Hay aquí en España hay pocos estudios, pero algunos profesionales que plantean que están en contra de la adopción del modelo de adopción abierta por el tema de que bueno, primeramente, los riesgos madurativos para el menor, que no todos los niños están preparados, que crearían conflictos de lealtades con la familia adoptiva, que no se integraría bien, que los vínculos no haría bien, que habría que esperar a que madurara a los 18 años. ¿Cómo lo ves tú? Me acabas de decir que los niños tienen derecho a saber, ¿no? Entonces, en situaciones muy traumáticas, donde hay experiencia de conflicto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en esos casos? Yo creo que también lo que falta es que haya también un trabajo más profundo y analizar cada caso, porque también hay que ver cómo puede afectar, ¿no?, a cada niño y niña ese contacto. No para todos es positivo, y depende también de sus circunstancias pasadas, ¿no? Creo que hay que evaluar también
en cada caso, y para eso también hay falta de personal y de trabajo y De estudios. de estudios. Mira, hay algunos autores aquí en España, bueno, Sara Díez, una profesora de la Universidad de Comillas que ha estudiado este tema, ha hecho un estudio reciente sobre las dificultades y los beneficios de la adopción abierta en España. Señala una serie de beneficios, yo te voy a decir algunos y tú nos comentas qué te parece, ¿no? Ella dice que la adopción abierta puede ayudar, uno habla un poco de ayudar a la construcción de la identidad y al conocimiento del origen que tú lo has mencionado, pero dice también que la experiencia o la vivencia para el niño o para la niña de haber sido entregado en adopción y no haber sido abandonado puede ser mejor para su autoestima. ¿Tú qué opinas? Yo creo que en España el problema, digamos, la dificultad que ha habido es como el hecho de que tú puedas entregar a tu hijo o hija ha sido un estigma, ¿no? Entonces, el abandono siempre ha sido una especie de estigma. Y creo que, no sé si es más fácil, es que no sé si es más fácil entender si has sido abandonado o que tu padre o tu madre te haya podido entregar. Supongo que también te da más posibilidades a que tú, si sabes que has sido entregado, te da más posibilidades a que si tienes contacto con esa persona, pues puedas entender, porque haya una conversación, un diálogo, ¿no? Un contacto con esa persona te puede ayudar a entender un poco más, pero em, eh, para Y es duro Sí. en todas las circunstancias, ¿verdad? Pasa que Mm. tú un poco lo decía al principio, ¿no? El hecho de que Identidad la afectiva. familia biológica y el chico o la chica pueda pensar o pueda conocer que su familia, su padre, su madre, lo que buscaban es una vida mejor, porque en el país, en ese contexto, no había posibilidad de buscar una vida mejor, pues quizás sea, dice esta autora, ¿no? Sea menos lesivo, ¿no? Que pensar que pues, Sí, exacto, que sí, abandonar, ¿no? O sea, es como exacto, sí. dice también Sara Díez que a veces se reducen muchas fantasías. El hecho de tener información certera y de primera mano sobre la familia biológica disminuye mucha incertidumbre, mucha fantasía, muchos vacíos de información que se llenan con Dios sabe qué, ¿no? Y que eso, que los niños y las niñas con una experiencia en adopción, esta fantasía sobre quiénes son, el por qué, qué pasó, es una fantasía recurrente, o sea, que aunque no se manifieste, está presente con muchísima más frecuencia. Algunas personas adoptadas decían que todos los días pensaba en quién era, quién sería su madre biológica, ¿no? Exacto, porque también, bueno, las dudas, ¿no? Las preguntas, el imaginarte cómo, no sé, qué habría pasado o por qué, son preguntas recurrentes. Entonces, cuando tú tienes acceso a esa información, pues te puedes manejar un poquito mejor, ¿no? También el hecho de que la familia biológica continúe formando parte de tu vida de una manera aceptada y reconocida, ¿no? Porque forma parte de tu vida, tu familia biológica. A veces lo que ocurre en muchas ocasiones es que forma parte de tu vida de una manera silenciosa, escondida, silenciosa, y de esta forma disminuyen un poco pues, los miedos, la reticencia, ese mundo oculto invisible, ¿no? De esas palabras y de esos sentimientos que no se pueden manifestar en la casa, ¿no?
Sí, yo creo que la incorporación, ¿no? de la familia biológica es esencial, ya sea de forma más, digamos, en el día a día, de práctica, o ya sea de forma simbólica si no tenemos datos, ¿no? Exactos de esa persona, porque es importante, ¿no? Que esa parte de tu vida también esté presente. Quizá no hace falta que sea en el día a día, cada día, pero que sí, que tú puedas hablar de esa persona o que tú puedas hablar de, de lo que podría haber pasado, ¿no? De cómo podría haber sido esa persona o qué le habría llevado a decidir, ¿no? A esa entrega, pero dejar atrás esos tabúes, esos secretos y esos silencios am, para la relación a la familia. ¿Qué beneficio puede tener o tiene para la familia adoptiva? Y yo creo que Si tuviéramos que convencer a la familia adoptiva de que esta vía no es un desastre, que esto no es un conflicto de lealtades, no, que esto no va a dificultar la vinculación, la adopción, ¿tú qué les dirías? yo creo que una de las cosas que yo he aprendido a través de la investigación y ya de forma más personal es que, no sé, por mucho que tú llegas a saber de esa familia biológica que para ti es importante, la relación que tú tienes con la familia adoptiva no cambia. En mi caso, incluso yo creo que ha mejorado mucho más y los casos que yo tengo es que hay una mejor comunicación, hay una mejor relación entre ellos, ¿no? Y esto también va en función de cómo se ha ido construyendo esos vínculos, ¿no? Em, y una vez más creo que es importante el hecho de tener esa comunicación abierta en el interior de la familia. Yo creo que para mí no hay un conflicto de lealtades, porque papá y mamá son quienes son, pero eso no excluye que yo tenga un hermano o pueda haber tenido otro papá y mamá, ¿no? Em, y eso yo creo que por los casos que yo conozco y en mi caso, sabemos quién es nuestra familia y sabemos quién nos ha criado, ¿no? Aunque queramos saber, pues, ese pasado nuestro o las personas, ¿no? Que formaron parte de ese pasado. Algunos estudios, de los pocos que hay, mencionan algunos riesgos. Probablemente por el tipo de riesgos que menciona, ahora te los comento, probablemente se refieran sucedan más en casos donde ha habido maltrato o negligencias, porque entre los riesgos que se mencionan está el no poder poner distancia con ese pasado de maltrato o el estar expuesto el niño o la niña a nuevas experiencias pues negativas, dañinas, de rechazo, de abuso. ¿Qué opinas? Yo creo que es que estos casos son muy complicados y son muy, muy delicados. Entonces, creo que sí, en estos casos debería haber una figura externa tanto a las familias que pudiera regular o mediar más directamente estos casos. Porque también, o sea, estamos hablando de que la persona adoptada tiene que estar no sé cómo decirlo, hay que también velar, ¿no? por esa seguridad y por ese bienestar de la persona. Claro. Algunas de las opiniones en contra de la adopción abierta yo creo que se refiere a este tipo de casos, ¿no? Y la verdad es que lo decimos muchas veces, ¿no? Que la adopción es una realidad múltiple, donde hay muchas realidades dentro y unas circunstancias no se parecen en absoluto a otras, ¿no? No,
hay que intentar bueno, pues, enfocar las medidas y las propuestas para grupos específicos. No todo vale para todos. No, por supuesto. Y lo que decía, ¿no? El tener mecanismos y estudiar, ¿no? Con cada caso, cómo puede de esto, porque lo que tú comentas, no todo sirve para todos y no todos van a... Igualmente, nosotros como personas adoptadas no todos queremos lo mismo. O sea, a veces solamente necesitamos la información y ahí se queda porque, no sé, necesito saber los motivos, necesito saber quiénes fueron esas personas, pero y otras veces no necesitas tener, ¿no? Ese contacto directo con esas personas. O sea que... El hecho de tener contacto, de conocer, de tener contacto, el tipo que sea, con la familia biológica, genera confusión en la persona sobre quién es mi familia. No. Yo creo que tenemos claro lo que yo conozco. ¿Qué tienes claro tú? A ver, yo en mi caso... Cuéntale a la familia de esta escuela qué cosas tienes claras. Vale. Yo tengo claro que en términos de familia, sé quién es mi familia. O sea, mi familia van a ser las personas que me han criado, que me han cuidado durante estos 20 años. Pero, y no tengo confusión, o sea, es mi familia. Lo que pasa que en mi caso soy un poco más fluida en este sentido, ¿no? Un poco mix, porque también tengo a mi hermano que está allí en Nepal, tengo a la familia de mi hermano que también pues los he podido incorporar en una parte, ¿no? de mi constelación familiar, y también tengo otro, otro hermano biológico adoptado con otra familia. Ese hermano también es parte de mi familia, pero yo creo que lo que pasa es que muchas familias pues tienen miedo, ¿no? A que pueda haber una especie de sustitución, a que nosotros pues nos volquemos al 100% con esa familia biológica. No sé si al menos es lo que me he ido yo encontrando, pero nosotros tenemos claro quién es quién, la mayoría de nosotros obviamente, quién es quién, ¿no? Y qué lugar ocupa cada uno. Y lo que me he ido encontrando, lo que yo sé es como la integración, ¿no? La incorporación de esa familia biológica, pues cambia en función de los casos. Ya, o sea, hay familias que son dos familias en una, otra es cada una en su posición, ¿no? Y otras que, bueno, el contacto es muy, muy no frecuente, es decir, una cosa en catalán, pero... ¿Has vivido desde pequeñita en Cataluña, en Barcelona? Sí, vine con 5 años en el 98. Entonces, bueno, es que ya es... Ahora tengo 26. Ahora tengo 26. Y es claro, toda mi vida aquí. Y está... Cuéntanos bueno, aparecer en Barcelona con 5 años. Pues, la verdad es que estuve casi 2 meses con mis padres en Nepal. Entonces ellos, yo creo que ese tiempo también ayudó a que tuviéramos un vínculo ya, ¿no? Desde el principio, porque no fue sacarme del orfanato y traerme a España. Y luego cuando llegué aquí a Barcelona, pues había un montón de amigos, de familia. Los primeros días, la verdad es que... ¿Otro chico, otra chica de Nepal? No, vine... Espera. No, muchos amigos y tal. Amigos de mis padres. Vale. Sí. Em,
Y la verdad es que los primeros días no me acuerdo mucho porque me acuerdo, pues eso, ir conociendo a la familia, a otros amigos y ya los pocos, yo creo que, no sé, al mes y algo, ya estaba en el cole. Entonces ya poco a poco. ¿Y el cole qué tal? Eh, el cole, bien. O sea, siempre, siempre, siempre bien. En los primeros días creo que, bueno, los primeros días sí que recuerdo que tenía un poco como de miedo, ¿no? A los otros niños y no estaba tanto con ellos, pero eh, yo creo que es también por un tema más de supervivencia, porque estuve mucho tiempo en, en Nepal sin mis padres y bueno, es un contexto pues que aprendes a sobrevivir un poco. Entonces, los primeros días, sí, no me relacionaba mucho, pero tampoco tuve muchas dificultades. O sea, fueron, yo creo que, no sé, las primeras semanas o algo, ¿no? ¿Has estado a gusto en Barcelona con tu familia? Sí, 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 sí. No me puedo quejar para nada, vamos. ¿Y qué le dirías en relación al curso este que estamos haciendo, Trabajo Historia de Vida, ¿no? ¿Qué le dirías tú a las familias o qué puede facilitar ese trabajo día a día sobre los orígenes de su hijo o su hija adoptada, ¿no? Tú, desde tu punto de vista, ¿qué claves, qué herramientas crees que le podría facilitar, ¿no? Sí, yo creo que el truco o la cosa está en que los orígenes tienen que estar presentes, no ser el pan de cada día, pero sí tener ese espacio, ese momento para cuando nosotros como personas adoptadas o las familias en general, ¿no? Se pueda hablar del tema, ¿no? Y que sobre todo que hay muchas familias que no saben nada y a veces creo que se agobia, ¿no? Se angustian por no saber ellos mismos. Y para mí una de las cosas claves es que tienen que ser sinceros porque no se pueden inventar una historia, ¿no? O imaginársela, sino que mm, si uno no sabe, ser honesto de que no sabe y pues poder hablar, ¿no? Con ese hijo de las cosas que sabe y de las que no sabe y de las que podrían haber pasado. Em, sí, tampoco hay que, yo creo que tampoco hay que insistir, en plan, cada día, porque con eso también nos podemos agobiar nosotros. Pero sí, pues ir viendo, ¿no? Cuándo es el momento para que surjan algunos temas, porque yo creo que darse se dan situaciones, ¿no? Momentos en la vida en el que se puede ir hablando de esos temas. ¿Cómo lo han hecho tus padres? Bueno, ellos lo han tenido bastante fácil, para ser sinceros, porque también al ser una adopción transracial, transnacional, luego que yo vine con 5 años, pero tenía muchísimos recuerdos. Entonces, realmente no han necesitado ese momento de explicarme que yo era una persona adoptada, bla, 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 ¿no? Porque yo ya era consciente de eso. Y lo que sí que hemos trabajado más, o lo que sí que hemos hablado más, es sobre mi familia, sobre mi familia nepalí, pero es que también son cosas que yo les he ido contando. Entonces, parto con la ventaja de que yo tengo muchos recuerdos. Entonces, las personas que fuimos adoptadas un poquito más mayores, tenemos, ¿no?, la ventaja esta, ¿no?, de que podemos recurrir a nuestros recuerdos o cosas que pensamos que podían haber pasado. Yo he contado muchas veces, ¿no?, a mis padres, y hemos hablado en casa que a lo mejor pues esas cosas podrían haber sido así o de otra forma, o también, no sé, por ejemplo, yo tenía una figura
a una figura que teníamos un poco de dudas quién podía haber sido, ¿no? Porque era una chica joven, que podía haber sido mi madre, la maternidad, ¿no? Se da muy joven en Nepal, entonces, bueno, pues el decir, oye, pues sí, puede haber sido tu madre, o puede haber sido tu hermana, o puede haber sido otra figura, porque yo tenía claro que era mi hermana, pero podía haber sido la posibilidad, ¿no? De que haber sido mi madre. Dudas que te salen. Yo tenía claro de qué pueblo venía y dónde estaba la localización. Y bueno, mi padre se hizo así un poco más de la broma, de decir, bueno, ¿estás segura que es allí? Digo, sí, papá, sí. Pero bueno, ese momento, ¿no? De decir, sí, papá, sí, porque yo recuerdo bla, 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 ¿no? Y ese momento de poder compartir lo que yo recuerdo, lo que yo pienso, lo que él, ¿no? Él, lo que puede creer él. em, Creo que es importante, ¿no? El tener ese espacio. Cuando Ver los recuerdos son importantes. No todas las personas adoptadas que han llegado aquí a España, a la adopción internacional, se han mantenido esos recuerdos. Tenemos un caso conocido en el que vino también con la misma edad que tú, pero no se mantuvo los recuerdos. Entonces no se facilitó y a día de hoy no recuerdan prácticamente casi nada. Es decir, que yo creo que tú también, el hecho de que tú tomaras una actitud activa y ellos lo mantuvieran también es muy positivo, ¿no? sí, porque también como que a ti te ayuda a no sé, sí, a mantener eso, porque yo realmente con 5 o 6 años evidentemente que no pensaba en volver y no fue hasta yo creo que hasta los 17 más o menos que ya empecé a hacerme la idea de que a lo mejor sí, pues me gustaría ver a mi hermano, pero si realmente yo creo que si no hubiera tenido la vida que he tenido o la, los espacios, ¿no? Para poder hablar con mi familia, con mis amigos, con quien fuera, porque ya da igual hablar de esto con cualquiera. Quizás esos recuerdos también hubieran quedado en el baúl, ¿no? Cuéntame un poco más de eso de a los 17 años, el gusanillo ese de ¿y si hago algo para ver a mi hermano y buscar a mi familia? Eso cómo se va generando eso y cómo se plantea en casa. Vale, la cosa es que lo que dije es como una de las ventajas es que yo siempre recordé de dónde venía, yo siempre recordé que yo ya no tengo mis padres, pero sí sabía que tenía a mi hermano. Entonces, hasta los 15, 16, pues la figura de mi hermano pues estaba ahí un poco, lo tenía un poco de rencor, no odio, pero sí no llegaba a entender muchas de las cosas, ¿no? Que había podido vivir en Nepal teniendo a mi hermano mayor, bla, bla, bla. Y hasta los 16 más o menos, pues sí me pregunté que por qué, ¿no? En este caso, pues mi hermano nos había podido cuidar de mí y de mi hermano más pequeño. Yo, o sea, nunca tuve un contacto así directo o interés directo con Nepal, pero siempre he tenido una relación así muy más de esto con India, ¿no? A nivel cultural. Entonces, a los 17, no, a los 16, cuando hice TDR, el trabajo de investigación de bachillerato, fue cuando empecé a interesarme un poquito más por el tema de Nepal, pero tampoco lo hice sobre Nepal directamente, porque lo había hecho sobre India. Y con ese link yo creo que empecé a interesarme. También es cierto que a los 15 yo viajé a Nepal. A los 15 no quería ir, hice India y Nepal. No, a Nepal no quería ir, pero bueno, al final pues en la familia y tal, no sé qué, decidimos ir menos días de los que querían ir mis padres realmente. Decidimos ir menos días y a ver qué pasaba allí. ¿Por qué no querías ir a Nepal? Pues
Yo creo que porque lo relacionaba más con, no sé, con mi hermano, con lo que a mí, yo siempre tuve una infancia, yo creo que bien, dentro de la normalidad, pero esa figura de mi hermano, pues sí le tuve un poquito de rencor. Am, que no era, o sea, no era odio ni nada, pero el hecho de no entender, ¿no? Porque quizás qué habría pasado para que él no pudiera cuidarnos. Claro, y eso te hacía que no te apeteciera mucho ir a Nepal, pero sí a la propuesta de hacer un viaje a la India, ¿no? Que te hicieron tus padres. Sí, entonces dije, bueno, va, pues India y luego fuimos nada, una semanita a Nepal, pero bueno, es que allí yo creo que ese viaje también me cambió bastante porque llegué a entender, ¿no? El contexto social, y luego también hablando con mis padres, también pensar que mi hermano podía haber tenido 5 o 6 años más que yo, entonces, o un poquito más mayor que yo, entonces realmente un chico de 12 años tampoco podía hacerse cargo, ¿no? De otros más pequeñitos. Y, y fue así porque, poco a poco, la verdad, hasta que la segunda vez volví a los 20 y ahí sí que ya tenía más claro que en algún momento de mi vida sí que lo quería buscar, porque bueno, era la referencia clara que tenía y además, como sabía del pueblo que venía, era mucho más fácil. Pueblos pequeñitos, era más fácil de ir. ¿Y os encontrasteis? Sí, sí. A los 20 ya empecé a hacerme la idea un poco más clara de que en algún momento quería ir y eso, en el 2015 empecé el doctorado, en el 16 hice el trabajo de campo en Nepal y en este primer trabajo de campo fui a buscarlo. Entonces fui a mi pueblo, conocí a mi familia más extensa, pero no vi a mi hermano porque no estaba en el país, o sea, estaba trabajando fuera. Pero esa visita a mi pueblo me facilitó el contacto con mi hermano a través de WhatsApp y de Facebook y de redes sociales. Ese año conocí a la familia de mi hermano, pero no a mi hermano, a su mujer y su hijo. Y luego, este año, 2018, este año, a principios de año que mi hermano volvió de trabajar fuera, estaba en Nepal, pues nos reencontramos este año. Y este año ya también me acompañaron mis padres, mi hermano pequeño, unos amigos de mis padres, así que fue así un poco reunión. Qué interesante y qué bonito, ¿no? Sí, 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 bueno, la verdad es que mi familia siempre ha estado allí apoyándome, entonces este momento en febrero de 2018, cuando ya vamos a ver, pues tampoco se lo quisieron perder, así que fue así como todo muy emotivo, muy en familia, porque también bajaron mi hermano, su mujer y su hijo, entonces pasamos como 2 semanas juntos todos en casa, en el piso que tenía yo allí, y bueno, así más, todos juntitos. ¿Y cómo es Chandra después de reencontrarse con tanta parte de tu vida, ¿no? Con Sí. tanta parte de ti, ¿no? Y ahora ¿cómo con esa suma en tu ser, cómo te sientes? Yo la verdad es que ahora es verdad que estoy mucho más abierta, mucho más expresiva en cuanto a mí, ¿no? Pero luego en cuanto a mi vida creo que también le voy dando un poco más de forma. Aparte de las 2 semanas que estuve con mi familia, luego mi hermano
el de Nepal, se vino un mes y algo a vivir conmigo a Katmandú, entonces también me ayudó mucho a tener el día a día un poquito, que a veces se hacía un poco raro, porque bueno, tenías a ese, yo siempre digo, es que yo claro, lo tenía ahí en el sofá y después de 20 años se me hacía raro. Estoy aquí viviendo con un extraño. Claro, digo, vale, sí, es mi hermano, pero a veces no, se hacía un poco raro. Pero mucho mejor, porque, o sea, mi hermano es una persona genial, su familia es maravillosa, entonces lo han hecho todo muy, muy fácil. Es verdad que no tenemos, o sea, contacto cada día, porque es imposible con el día a día allí, con la comunicación allí, el día a día de aquí, pero bueno, ¿no? Saber qué le pasó a él, saber cómo vivió él ese proceso. En mi caso, saber si realmente yo tenía muchos recuerdos, como os he dicho, pero muchos de ellos no sabían si eran de verdad o no. Entonces, poder hablarlo con él, en plan, oye, pues me acuerdo de esto, o no, o me acuerdo de esa mujer que os comentaba quién era. Tener esas dudas, ¿no? Esas respuestas a esas dudas que tenía, pues creo que ha sido muy positivo para mí y de momento bien, todo. ¿Padre? Ellos estaban muy contentos, estaban muy contentos. Sí, mis padres se preocupan mucho por ellos y sí, yo creo que una de las cosas positivas que he tenido es que sí, que hemos podido hablar de la adopción, de mi familia, de Nepal, no sé, en cualquier momento. Entonces, el papel, ¿no?, de la comunicación en la familia creo que es importante. Sandra, nos ha encantado conocerte así en persona. Sí. Aunque sea virtual. Y una cosa, ¿cómo tú ahora mismo estás haciendo un trabajo de investigación, un máster? No, el doctorado. El doctorado. Claro, Estás haciendo el doctorado en Estoy en la autónoma con el grupo AFIN, que es liderado por Tiana Marre, creo que la conoce. Y lo estoy haciendo desde el 2015 con una beca del ministerio. Entonces me queda un añito con la beca. Y ahora estoy con el proceso de escritura del trabajo de campo y de toda la tesis. Y espero que sea para el año que viene, finales del año que viene, que aún me queda. Pues estamos esperando con muchísimo interés los resultados de tu tesis. Chandra, ¿cómo te imaginas tú dentro de 10 años? Yo, o sea, profesionalmente quiero seguir estando vinculada con el tema de la adopción y de orígenes y identidad, familias, todo este tema. Quiero sacar algún libro. Voy a sacar algún libro, una mezcla entre la investigación y mi experiencia y eso. 10 años. 10 años, ahora tengo 20. Hombre, quiero tener mi familia, evidentemente. 10 años me da, ¿no? Para, no sé. Ya, sí, quiero formar una familia. Y no sé. No es poco. No es poco. Sigo trabajando, evidentemente. Hace mucha falta investigar, conocer y dar luz en este mundo, un mundo complejo, como la vida misma, donde las soluciones no son sencillas ni son uniformes.
y donde, bueno, esta generación de personas adoptadas que estáis investigando y que tenéis que, espero que en breve seáis las personas que dirijáis los servicios y los procesos de adopción y que se tomen decisiones basadas en el rigor, en la investigación, pero también en la experiencia de personas que lo viví en primera, que lo habéis vivido en primera persona, ¿no? Porque hasta ahora, al menos en España, son personas expertos que conocen el tema desde fuera, ¿no? Sí. Conocer la adopción desde dentro, yo creo que va a hacer que los procesos sean mejores, de más calidad y bueno, ayuda a nos equivoquemos menos y acertemos más. Sí, yo de hecho, totalmente de acuerdo. De hecho, hace unos días estuve en Bruselas en una jornada donde, o sea, se expusieron era sobre la parte más así, más prácticas, más oscuras de la adopción, donde se expusieron los temas desde una vista más legislativa, más de profesionales y de esto, ¿no? Y la sala estaba llena de personas adoptadas y la idea es en qué momento vosotros, no, era con la Haya, era en el Parlamento Europeo, vosotros como organismos, ¿no? Os vais a sentar con nosotros, las personas que lo hemos vivido, ¿no? Que podamos dar nuestra opinión, explicaros nuestra experiencia de cómo estamos viviendo, y muchas de esas personas adoptadas están trabajando sobre el tema. ¿En qué momento, no, os vais a sentar para ver cómo trabajamos el tema? Porque uno de los temas son los orígenes, ¿no? Y el lugar de la familia de origen, ¿no? Que está ahí en plan letra, pero a la vida real no se practica, o no se pone en práctica. Pues Chandra, muchas gracias, mucho ánimo. Termina tu doctorado, termina sí, decir que nos hace mucha falta. Y muchísimas gracias. Tenemos a Chandra en el curso de Historia de Vida, la edición de este año. Y bueno, pues desde allí, desde el foro, esperamos tus comentarios, tu experiencia, tus críticas, que nos llamen la atención a las mamás y a los papás cuando veas que algo, desde el punto de vista de tu experiencia y de la vivencia en primera persona, pues no es la estrategia más correcta o no es el pensamiento más adecuado. Siéntete libre para opinar, para decir, para intervenir. Muchísimas gracias por este ratito. ¿Vale? Gracias a vosotros. Gracias.